Dando continuidad a lo que es la clínica y las imágenes, vamos a hablar un poco de ello para estar ubicados en lo que es la patología como tal. El inicio de esta patología es en la orofaringe. Por eso es muy importante cuando usted tiene ese síntoma de odinofagia, de malestar, que tiende a confundir con gripe. Entonces recuerde que la orofaringe juega un papel importante, penetra por la zona de la nariz y luego va a ir hacia la zona del pulmón por inercia. Entonces es importante esas lesiones que yo puedo tener a nivel del pulmón, lesiones de tipo alveolitis, porque son inflamación a nivel del alvéolo, que finalmente me van a llevar a ruptura. Esa ruptura del alvéolo es la que me va a dar la dificultad respiratoria marcada. Y quiero que usted recuerde algo de esta patología. Cuando presenta dificultad respiratoria ya está en una fase 2B, entonces usted debe consultar desde su primer síntoma. El periodo de incubación va a depender de cada paciente. El paciente, su sistema inmunológico y la carga viral que tengamos presente en ese instante. Hay personas que presentan síntomas desde el día 2 o 3 de la enfermedad, mientras que hay personas que han pasado 10 días y no los han presentado todavía. Entonces el sistema inmunológico juega un papel importante en este instante. El virus no solamente te va a invadir a lo que significa el árbol bronquial o el sistema respiratorio superior e inferior, sino que puede tener invasión en otros órganos. Por ejemplo, el enterocito. En los niños, la patología principal que se presenta son síntomas gastrointestinales. Hay invasión entonces del enterocito. Puedo tener invasión del miocardiocito, de las células renales, etcétera. Todo va a depender del sistema inmunológico. Una de las primeras cosas importantes en esta enfermedad es que en esta enfermedad hay asintomáticos y esos son los más temibles porque usted lo ve fortachón en la calle y está robusto y sano, pero es el portador de la enfermedad. Y bueno, como les decía anteriormente, eso depende de tu sistema inmunológico. Entonces a veces usted puede decir, bueno, será bueno tenerlo también, que yo voy a ser portador de la enfermedad. Hay que tener cuidado, por eso es importante aquí la conciencia social. Si usted no es necesario que salga, no salga de su casa. Pero quiero que recuerde tres síntomas cardinales: fiebre, tos y dificultad respiratoria progresiva, que es lo que denominamos disnea, porque esa triada es la que te hace hablar que ya tú estás contaminado por el virus del SARS-CoV-2. No olviden la odinofagia, la orofaringe. La orofaringe es importante, ese dolor de garganta, ese malestar. Pacientes refieren, abro comillas, piquiña en el área de la orofaringe. Ahí es un síntoma importante y puede tener entonces anosmia, ageusia, que es la pérdida del olfato y del gusto, y asociarse con otras patologías como la diarrea. Entre los síntomas importantes, como les decía, la fiebre juega un papel preponderante, la tos seca, y entonces, de acuerdo a las invasiones que tengamos, vamos a tener presencia de más o menos algunas otras características, como es artralgias, mialgias u otros síntomas importantes. Hay algunos pacientes que refieren, medicina basada en la evidencia, la boca acartonada, lesiones en la lengua se torna saburral, blanquecina y empiezan a aparecer otro tipo de lesiones. Y eso es porque los microorganismos que viven en tu organismo en un ecosistema, ese ecosistema se desequilibra y entonces usted empieza a presentar otro tipo de síntomas. Las manifestaciones cutáneas son importantes también porque puede tener lesiones desde lesiones maculopapulares, eritematosas, a lesiones ya necróticas o livideces. Entonces no son lesiones que sean asociadas, oye, tenía dolor de garganta y ahora se me presenta esta lesión en la piel. No, al contrario, son lesiones del mismo conjunto de signos y síntomas como es el COVID-19. La progresión del cuadro va a depender de cada paciente.
yo puedo presentar disnea al día número 5 de la patología y esa lesión va a ir progresando en el tiempo, te va a limitar tus movimientos y vas a estar encamado de lo mal que te sientes. Entonces consulta a ese primer síntoma. El laboratorio para nosotros es importante también. ¿Por qué? Porque nosotros siempre en la medicina es un arte y nosotros conjugamos la clínica del paciente, sus radiografías, imágenes, ecografías, tomografías y el laboratorio. Todo es importante. ¿Qué voy a encontrar? En primera instancia, una leucopenia con neutrofilia que luego se torna entonces a una linfocitosis con toques generales como es aumento de la velocidad de segmentación globular, como es aumento de la proteína C reactiva, que es importante cuantificarla, como es elevación de las transaminasas y además tres cosas importantes que no se le deben olvidar a mis compañeros: la ferritina, LDH y dímero D, porque son factores de mal pronóstico en esta patología. La radiología, como les decía, tiene un valor importantísimo porque nos va a dar diagnóstico. Vamos a comenzar viendo unos infiltrados y reforzamientos para iliares importantes con patrón reticular. Además, puedo ver complicaciones como son las neumonías a focos múltiples cuando veo imágenes densas, heterogéneas, con broncograma en su interior, y ya complicaciones como son los derrames pleurales. ¿Sí puedo hacer seguimiento? Sí. Puedo hacer seguimiento con radiografía, pero el mayor seguimiento, vamos a verlo más adelante, es con la ecografía pulmonar, puesto que estoy incidiendo menos rayos gamma en el paciente. En cuanto a otros hallazgos imagenológicos, voy a tener pues el uso de la ecografía pulmonar y el uso de la tomografía. En esta patología, para nosotros como neumonólogos, la tomografía tiene un patrón tan preponderante como una PCR, puesto que la tomografía me dice cuán infiltrado está o no el paciente. En la siguiente imagen voy a ver una radiografía donde tengo un infiltrado bilateral importante y en la tomografía veo un patrón en cielo estrellado. Ese patrón en cielo estrellado me dice que voy bien, que no tengo tantas afectaciones. Pero si nosotros empezamos a ver un patrón reticular hacia la base o hacia el ápex, con imágenes que tienden a confluir, es decir, reticulonodulares difusas, ya yo estoy viendo entonces que puedo tener complicaciones. Además pueden aparecer imágenes de opacidades periféricas que las puedo ver no solo en la radiografía, sino en la tomografía. Fíjense cómo hacia la periferia en esta imagen van a tener una imagen redondeada que en la siguiente ilustración la ven un poco más amplificada y te hace pensar entonces que ese paciente se está complicando y comienzan a aparecer imágenes en deslustre o en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, donde me hablan de daño en el intersticio. Estas imágenes pueden empezar a tender a confluir y empezamos a ver signos importantes como es en la tercera figura el crazy pubbing o un empedrado a lo loco que nos hace pensar que el paciente se está deteriorando por destrucción de los alvéolos y justo en ese lugar ya no hay un intercambio alveolo-capilar que sea óptimo y el paciente empieza a respirar de una manera inadecuada. Cuando vemos progreso de la lesión, vemos como a nivel bilateral va a haber un patrón difuso reticulonodular, ese patrón algodonoso que llega hasta el ápex, y voy a tener la expresión a nivel tomográfico. Desde el punto de vista de lesiones mayores, fíjense cómo empieza a infiltrarse y a complicarse con neumonías a focos múltiples. Y además puedo ver un signo importante para nosotros patoneumónico en esta patología, como es el signo del halo invertido.
En esta patología, para hacer seguimiento, les hablaba anteriormente que contamos con la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar te habla de 4 patrones importantes, que es el patrón seco, donde voy a tener líneas A, un patrón húmedo o un patrón intersticial, donde empiezo a ver líneas B. Voy a tener patrones de signos de tejido, que son patrones de consolidación o focos neumónicos, y finalmente los derrames pleurales. En esta imagen, fíjense cómo vemos las líneas B, que son líneas como si fueran patrones láser o líneas láser que van a dividirse en 3 milímetros o en 7 milímetros. A medida que confluyen voy a tener mayor distrés respiratorio. Entonces yo digo que el paciente está en peores condiciones. Además puedo tener signos del tejido, donde voy a hablar de focos neumónicos, que en esta patología se ven focos neumónicos múltiples y se llaman signos del tejido, o hepatización, porque se parece como si estuviese yo observando a tejidos como el hígado. Y además puedo ver signos como el signo de la anémona, donde voy a ver derrames pleurales. Además puedo hacerlo compatible con un amigo especial que ha aparecido en esta patología, como es el saturómetro de pulso, donde yo voy a tener unas líneas A en presencia de saturaciones normales. Puedo tener todavía saturación normal con presencia de patrón intersticial o líneas B, pero cuando estas líneas B tienden a confluir o cuando comienza a aparecer signos del tejido, esta saturación tiende a ser anormal. Entonces, en esta pequeña diapositiva voy a darles un resumen o sumario de los patrones ecográficos que puedo evidenciar. Entonces voy a tener un pulmón normal viendo líneas A, que son líneas que reverberan, un patrón húmedo o patrón intersticial, donde ya empiezo a ver daño con la presencia de líneas B en menor cuantía o mayor cuantía. Si las tengo en mayor cuantía, con diferencia de milímetros entre 3 y 7 milímetros, voy a tener cuadros de empeoramiento pulmonar. Entonces voy a tener un patrón más comprometido, un pulmón que se está deteriorando. Puedo tener entonces la evidencia de signos de consolidación, como son los signos del tejido, que me hablan de focos neumónicos, derrame con patrones anaecoicos o signos de la anémona, y no olviden nunca ver cómo está esa línea pleural. Si la línea pleural es lisa o desliza, o si la línea pleural es irregular o regular, y esa línea irregular o fenestrada es que me habla de peor pronóstico. Así, yo puedo entonces decir que en esta patología puedo hablar de fases. Una primera fase, que es la fase orofaringia, una segunda fase que la divido en fase 2A y 2B. En la fase 2A, donde ya comienzo a tener daño a nivel pulmonar, y en la fase 2B, donde ya tengo destrucción de los alvéolos y comienza a aparecer signos importantes de afectación por daño y desencadenamiento de esa respuesta inmunológica bastante alterada, y una fase 3 ya donde el paciente requiera apoyos inotrópicos de importancia. Yo voy a tener entonces signos leves o signos graves, que van a depender de cada uno de sus pacientes, de la respuesta que ellos den a cada uno de los tratamientos que nosotros podamos colocar. Entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿realmente estamos en presencia de COVID? ¿Tenemos comorbilidades que nos pueden empeorar a cada uno de los pacientes? Y entonces la gran respuesta: diagnóstico precoz, tratamiento precoz. Entonces yo tengo que hacer una evaluación de en qué fase estoy con cada uno de los pacientes, qué signos y síntomas presenta, para iniciar entonces el tratamiento. Un tratamiento que sea acertado de acuerdo a los signos y síntomas que cada uno presente, que van a tener distintas generalidades, de acuerdo a aquellas células que veíamos en el principio que estén tocadas. Está tocado el enterocito, está tocado el miocardiocito, el neumocito tipo 2
y ahí entonces es donde yo voy a interactuar. Si tengo entonces fenómenos respiratorios, no olvidemos la presencia de esa disnea progresiva y el paciente puede tener expectoración desde blanquecina hasta hemoptoica. Ya cuando ve presencia de sangre, el paciente está con una ruptura alveolar bastante marcada y sus condiciones tienden a ser peores. Además, tengo que ver si hay comorbilidades, pacientes que tengan alguna otras alteraciones, debilidad extrema, patologías gastrointestinales donde puedo tener vómitos incoercibles, diarreas, evacuaciones incontables y daño neurológico, porque me puede llamar la atención también la presencia de trombos, no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel cerebral, que me lleven a accidentes cerebrovasculares, presencia de confusión y presencia de letargia. Entonces es importante que nosotros, de acuerdo a cada uno de los hallazgos, es donde vamos a colocar los apoyos necesarios. Desde el punto de vista de la oxigenación, dependiendo de cuánto esté saturando el paciente, cómo tenga su gasometría arterial, voy a colocar distintos dispositivos como son las cánulas, como son el apoyo con oxígeno, si necesito oxígeno con reservorio, o el uso de máscaras de BiPAP, CPAP o finalmente entonces invasiones. Desde el punto de vista de medicación, quiero que no olviden jamás que gracias a los estudios de los italianos pudimos evidenciar que tenemos presencia de trombos y esos trombos los podemos evitar. ¿De qué forma? Usando enoxieparina o aspirina o clopidogrel u otro tipo de antiagregantes dependiendo de cada uno de los pacientes y si son alérgicos o no a cada uno de ellos. Y de acuerdo a su sintomatología voy a ir colocando tratamiento. Así, desde el punto de vista del virus, podemos utilizar desde ivermectina, donde voy a inhibir la bicapa lipídica, el uso de cloroquina, si voy a disminuir la respuesta inflamatoria, pendiente con la cloroquina. Hay latitudes que la desestiman, hay otras latitudes que se utiliza. Se ha visto buena respuesta, pero tienen que estar pendientes de su sistema cardiovascular. El uso del lopinavir, el uso del lopinavir como antiviral o retroviral, hemos tenido buena respuesta en su forma oral, o si no el uso del remdesivir ya a nivel endovenoso, el paciente responde satisfactoriamente. Si a estos medicamentos no responde, me queda el uso de anticuerpos monoclonales, donde yo voy a inhibir esta respuesta inflamatoria que se produce. Además, no desestimen el uso de los antibióticos cuando estoy en presencia de focos neumónicos. Hay un antibiótico que ustedes conocen ampliamente, que son los macrólidos. Los macrólidos en esta enfermedad lo utilizamos como inmunomodulador. No olviden esa respuesta tan importante de estos medicamentos, aclarando el moco, disminuyendo la adhesión antígeno-anticuerpo. Además, tienen un efecto sobre los neutrófilos bastante importante. Entonces piénselo que es como una escobita que va a barrer para que salga más rápido ese virus de su organismo. Y la adhesión de otros medicamentos antibióticos en el caso de focos neumónicos, como son el uso pues de cefalosporinas, el uso de vancomicina, de imipenénicos o de fluoroquinolonas como la levofloxacina o la moxifloxacina. Entonces, cada paciente va a tener una respuesta y de acuerdo a su respuesta va a ser la colocación de la medicación que nosotros vamos a tener. En los casos de los pacientes con insuficiencia respiratoria leves, apoyo de oxígeno de acuerdo a su consideración y ya moderados o graves con terapias no invasivas como el BiPAP, CPAP o finalmente la intubación si lo requieren. No olviden el paciente con comorbilidades. Hemos visto pues que los pacientes con sobrepeso y los pacientes diabéticos se complican más. No desestimen la hipertensión, daños pulmonares previos
hábitos tabáquicos positivos o alguna alteración desde el punto de vista de patologías crónicas como son patologías inmunológicas, lupus, alguna otra patología como artritis reumatoidea, insuficiencias renales. Es importante que nosotros dividamos de manera asertiva los pacientes que están severos o críticos. Para nosotros un paciente crítico es el paciente que ya tiene falla multiorgánica, porque ese paciente va a requerir probablemente pues de nuestro apoyo desde las terapias intensivas. Recordarles pues que el uso de cada medicamento va a depender sí y solo sí de la respuesta del paciente. Es una respuesta individualizada, que nosotros vamos a manejar criterios para el alta en estos pacientes, sobre todo el paciente que ya no está febril, que sus condiciones generales han mejorado y que su saturación en el tiempo ha mejorado. Que a la par de estos medicamentos nosotros tenemos que nutrir su sistema desde la parte inmunológica, lo que llamamos la psiconeuroinmunología, y además trabajar su fisioterapia respiratoria para que ese pulmón no pierda el compliance, que no necesariamente necesito una PCR negativa para darte de alta, que eres tú, tu respuesta, la que me va a decir este paciente tiene criterios para salir de casa a casa, y que en esa casa yo tengo que manejar todo lo que es la parte higiénico-ambiental de ese paciente y de su entorno, porque no solamente el paciente es mi paciente, su familia va a ser mis pacientes. El éxito de nosotros va a depender de la preparación previa, de lo que estamos haciendo hoy en día, y estoy segura que con ello nosotros no vamos a fracasar. El manejo de esta patología es un manejo multidisciplinario, engranado. Somos un gran equipo de salud. Tenemos el talento, tenemos la capacidad, tenemos la mayor motivación, que es tener a nuestra Venezuela libre de coronavirus, y eso nos va a garantizar el talento y el éxito para que nosotros podamos decir que libramos la batalla y la libramos de manera óptima. Ahorita, amigos, compañeros, estamos en la primera línea de batalla contra la COVID-19, y estoy segura que si nos engranamos y vamos al compás que seguimos, vamos a seguir adelante y vamos a tener a nuestro país, a nuestros compañeros, a nuestros amigos libres de este gran flagelo. Muchas gracias.